son aquellos que tienen un cierto compromiso, asumen ese compromiso con los niños, con la comunidad, con la educación. Queremos defender hasta morir. Bandera de la patria. Blanca. Símbolo de la unión y de la fuerza. Ser maestro es un acompañamiento permanente. Y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Banderita de Belgrano, tan hermosa como el sol, en las fiestas tú flameas alegrando el corazón. Día de la victoria en la guerra. Trabajo y la cultura en la paz. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto recibirlos nuevamente en Voces de la Escuela. Bienvenidos a toda la comunidad en general, no solamente la comunidad educativa, porque en definitiva los que formamos la comunidad educativa somos todos los ciudadanos que participamos de una forma u otra acompañando a quienes van a la escuela, porque todos hemos transitado la escuela, porque la escuela es nuestro lugar, en definitiva, en común. Así que este programa, como digo siempre, quiere escucharte, y los especialistas que vamos trayendo son las personas que también van a responder a tus preguntas, a tus apreciaciones, a tus mensajes, docentes, padres, todos pensando en precisamente poner la mirada en los estudiantes, los y las estudiantes que son el verdadero fin de la institución educativa, de la institución escuela, pero que como comunidad debemos pensar en conjunto para planificar, crear nuevas situaciones para que la escuela cumpla su verdadero objetivo. Y hoy tenemos un programón, ya te habrás enterado por ahí si seguiste las redes, que hoy tenemos como eje la historia. ¿Qué tal? Mientras tanto te voy a presentar, antes de darte con nuestra especialista, a nuestro querido co-conductor, Lucas. ¿Cómo estás, Luquitas? ¿Cómo andas? Bien. Lucas Rearte. ¿Cómo andamos? Bien, muy contento por la oportunidad de otra vez estar aquí en Voces de la Escuela. Bien, te gustaron los programas anteriores, ¿no? La otra vez con Elena, con el tema de la lengua, fue muy interesante, tuvimos muchísimas visitas también en el Instagram, en el canal de YouTube, que ahora Lucas les va a decir cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Y también agradecer a nuestro operador técnico, Juan Manuel Coco. Para los compañeros acá. Así que gracias a Coco nosotros podemos estar saliendo al aire, nos estás viendo y nos estás escuchando. Así que muchísimas gracias. Bueno, Lucas, ¿cómo hacemos para que se puedan comunicar nuestros escuchas? No se olviden de seguirnos en nuestras redes que son @Voces de la Escuela. Ya tenemos nuestro canal de YouTube donde semana a semana vamos a subir los programas con los entrevistados. Muy bien, perfecto. Y el Instagram oficial, como dijo Lucas, es Voces de la Escuela. Y el teléfono, si te querés comunicar y salir en vivo, es 4371-4740. Así que también podés hacer esta experiencia de consultarle a nuestra invitada lo que vos necesites saber o lo que quieras opinar. Obviamente siempre con respeto, con educación, como decimos, porque precisamente lo que nos está faltando es esto, el respeto por el otro, por la opinión, para poder intercambiar nuestros pareceres y en definitiva ser constructivos, ¿no? Que eso es lo que necesita la escuela hoy como sociedad. Y también te quiero decir que si tenés algún proyecto innovador en la escuela, algo que quieras contarnos de cualquier parte del país y o del mundo, si llegamos, Internet tiene esto que nos hace llegar a muchos lugares. Bueno, no tenés más que mandarnos, entrar al Instagram y dejarnos allí tu comentario, qué es lo que quisieras presentar, qué es lo que tenés para presentar en la escuela. Ahora nos podés mandar fotos o videos de lo que estás haciendo y nosotros lo compartimos, porque precisamente todos crecemos compartiendo experiencias educativas. Entonces, a partir de allí vamos a poder, de alguna manera u otra, crear y recrear algunas situaciones con precisamente aportes de otros. Y de eso se trata, trabajar en comunidad. Así que bueno,
No vamos a entrar en más detalles, no te voy a hablar más porque te voy a presentar hoy a alguien que sí sabe hablar y con mucha propiedad acerca del tema que hoy nos compete, que es la enseñanza de la historia hoy, ¿no? En este presente tan difícil, pero que de alguna manera nos retrotrae a cuestiones históricas. Te voy a presentar a María Elena Cabrera. Gracias, María Elena, por estar hoy acá. Gracias a vos, Juan Carlos, gracias, Lucas, Juan Manuel, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. Son muy amables, chicos, en brindar este espacio, nada menos que para reflexionar en torno de una de las instituciones más importantes de la sociedad, como es la escuela, pero además dedicarle un espacio específico a la educación. Bueno. Digamos que la educación es un área de la vida social de la que muchos opinan y pocos saben. Exacto, bien. Te quiero decir que María Elena Cabrera es profesora de Historia y Geografía. Te voy a cortar de alguna manera el currículum porque tiene un currículum extensísimo, pero te quiero decir para que tengas idea que es directora de nivel secundario, que es profesora de nivel superior y que también es referente formadora de nivel secundario en la región 9 de la provincia de Buenos Aires, que no es poco, ser directivo, ser profesor de nivel superior y referente formador de otros docentes, y por eso creo que está más que habilitada para precisamente hablarlo del tema que nos compete, la historia. Nada menos. Nada menos. Nada menos que la historia, exactamente. Mari, ¿cómo definirías hoy por qué es importante saber historia? Bueno, es una pregunta recurrente que muchas veces nos hacen también nuestros alumnos y alumnas en la escuela secundaria. Digo, esa pregunta frecuente, profe, ¿esto para qué me sirve? Claro. Evidentemente, el abordaje de las ciencias sociales no tiene necesariamente una utilidad práctica, entendiendo por practicidad, no sé, construcciones materiales, ¿sí? Pero sí tiene una utilidad fundamental para el desarrollo de la vida social, para la formación ciudadana, que es precisamente buscar en el pasado, indagar en el pasado, no solamente conocerlo, sino buscar respuestas a preguntas que nos hacemos en el presente. Digamos, esa historia quizás tradicional que hemos vivido, quienes ya tenemos unos cuantos años, por sobre todo en la escuela primaria y en parte de la escuela secundaria, una historia que hacía referencia a un pasado casi inamovible, ¿no? Con personajes que se destacaban y protagonistas que quedaban totalmente desconfigurados de la realidad pasada. Es una historia que no responde a las necesidades actuales. Por supuesto que la historia tiene sus propias reglas como buena ciencia, pero fundamentalmente creo que la enseñanza de la historia nos permite explicar el pasado, explicar el presente, respondernos preguntas que nos hacemos en el presente, cuyas respuestas las podemos ir armando, construyendo sobre la base de lo que el pasado nos ha dejado. Hay quienes dicen también que se puede proyectar el futuro. Yo tengo más limitaciones en este sentido, claro. Como también esta idea de que a partir del análisis de la historia podemos no volver a cometer los mismos errores. Es lo mismo que le decimos a los chicos cuando nos ponemos más grandes. Yo a tu edad hacía tal cosa. Bueno, pero la experiencia es propia. Exacto. Lo que sí podemos es construir conceptos y herramientas que nos permitan explicar el presente, pero además transformarlo. Porque si nos limitamos solamente a una lectura del presente, el pasado ya no se puede transformar. Pero una lectura del presente solamente con el fin de explicarlo y ser, digamos, no ser protagonistas de este presente, las cosas se limitan y mucho. Por eso es tan importante la acción, ¿no? Saber historia para, como vos decís, para poder entender el presente o explicar el presente, pero cómo acciono como ciudadano de acá en más. Y a veces es difícil esto, porque yo precisamente el fin de semana largo he escuchado a mucha gente
bueno, nosotros que compartimos una escuela, Sí, que claro. no todo el mundo que dice, ay, qué suerte, viene el fin de semana largo. ¿Y por qué se forma este fin de semana largo, no? Y por ahí decía, por el Día de la Raza, y otro empieza, no, por el Día de la Diversidad Cultural, y otro dice, no, era por el 17 de octubre. Entonces la gente tiene como que lo importante es que es un fin de semana largo. ¿Cuándo como ciudadanos nos vamos a hacer cargo de que hay cuestiones que nos marcaron, no? A ver, el pasado como el presente es un territorio de conflictos y de debates, igual que en el presente. Por eso hay distintos usos del pasado. Ahora bien, desde aquello que es el tránsito por el sistema educativo formal, tenemos distintas experiencias, ¿no? Bueno, esta experiencia que yo decía, muchas veces nos remitimos al pasado, recordando simplemente efemérides, actos escolares, que esos actos escolares por ahí hacen referencia a hechos, a acontecimientos específicos que son significativos para la construcción de nuestra propia identidad, para la explicación del presente, pero que si se los considera como hechos aislados, no dan respuesta a la explicación de lo que es un proceso, un proceso histórico-social. Necesitamos hacernos otras preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que tenemos que dejar de lado las efemérides? No, todo lo contrario. Creo que a partir de las efemérides podemos profundizar un análisis histórico, la formación inclusive de una conciencia histórica en distintos grados, en distintos niveles de aprendizaje, de acuerdo con la edad de los chicos y de las chicas, y de acuerdo a las necesidades que van surgiendo también en cada una de las épocas que nos toca vivir. Octubre es un mes particular, es un mes particular por estas efemérides, pero estas efemérides tienen una raíz muy sólida, muy fuerte en lo que es nuestra conformación como nación. Así es. Aquello que hace muchos años se celebraba, porque se celebraba el Día de la Raza, no se conmemoraba, se celebraba, con un concepto que actualmente, por supuesto, no tiene solidez científica, ¿no? No podemos celebrar la pertenencia a una raza. Pero en el momento que se definió o se decidió que esa celebración se iba a llevar a cabo, me estoy refiriendo a 1917, cuando gobernaba Hipólito Yrigoyen, digamos, uno de los primeros presidentes de nuestro país que llega con un voto realmente popular, ¿sí? La definición de Yrigoyen de declarar al 12 de octubre como el Día de la Raza no suponía lo que actualmente el concepto de raza, como plantean algunos políticos, ¿no? Somos superiores porque tenemos determinadas aptitudes, sino que suponía un reconocimiento de lo que es nuestras raíces hispanoamericanas. Claro. La idea de que, digamos, la conquista española, que puede ser criticable desde distintas perspectivas, mucho más desde la perspectiva de los pueblos originarios, tendía fundamentalmente a ese reconocimiento, ¿no? del Día de la Raza, tendía fundamentalmente a ir erradicando ciertas leyendas, ¿no? O construyeron una leyenda blanca en torno a la conquista. La leyenda blanca de la conquista nos remitía a que, bueno, gracias al Dios cristiano que los españoles han llegado a nuestras tierras y nos han civilizado. Luego se construyeron otro tipo de visiones, ¿no? Conocidas como las leyendas negras, que hacen referencia a acciones que podrían ser catalogadas desde el presente como genocidio. Un concepto que en ese momento, en el momento de la conquista, no existía. No existía. Por eso, si me permitís, vamos a hacer un llamadito acá. Siempre decimos las voces. Esta vez elegimos una voz, la de Eduardo Galeano, que nos dice lo siguiente y a ver cómo podemos seguir con esta brillante charla de María Elena Cabrera. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que
existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Desde la pandemia varias cosas cambiaron. Por ejemplo, la virtualidad o la utilización de documentales, YouTube para enseñar. ¿Vos los utilizás? ¿Crees que son valiosos? Sí, sí, Lucas, muy interesante lo que planteas. Toda herramienta que contribuya al acercamiento de la diversidad de pensamiento en el campo histórico es valiosa, siempre y cuando tenga, por supuesto, una apoyatura científica, ¿no? Es decir, en el campo de las redes y en Internet uno puede encontrar excelente material, ¿no? Excelente material con fundamentación científica y, bueno, ustedes conocen mejor que yo porque se desempeñan en el campo de los medios, desde fake news, ¿no?, hasta producciones absolutamente erróneas, ¿no? El otro día estaba viendo, porque yo suelo ver algunas producciones de TikTok que son tan familiares y tan allegadas a los chicos y a las chicas. Y por ahí veo esas creaciones de inteligencia artificial, ¿no?, que me parecen muy humanas y pueden ser capaces de decir muchas cosas erróneas. Y si no estuviéramos en un ámbito radial te diría que dicen muchas estupideces. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Digo, a nuestros chicos y nuestras chicas nosotros tenemos que acompañarlos en esto que es aprender a seleccionar ese material. ¿Que está mal que vean un video que tiene información errónea? No, es lo que uno puede encontrar en las redes. El tema es contar con las competencias, con las capacidades para determinar la veracidad y la validez científica que puedan llegar a tener determinadas producciones. Siempre es bueno utilizar diversidad de fuentes. Claro. Y más en un mundo en el que el desarrollo tecnológico se acelera a pasos agigantados, ¿sí? Y que puede ser utilizado en beneficio si se lo sabe utilizar. Totalmente realmente, de acuerdo. Tanto por parte del docente como por parte de los chicos que generen estas competencias, como vos decías. Para ir redondeando el tema de la historia muy pasada, de precisamente esto que estábamos diciendo de la conquista, y por eso Galeano, y a partir de ahí terminar el concepto que vos estabas desarrollando con el tema. Exactamente, porque resulta muy interesante, inefable Eduardo Galeano, porque realmente es uno de los pensadores latinoamericanos más reconocidos y más interesantes. Galeano lo que nos plantea, ¿no?, con esa sencillez, con esa simpleza, es cómo en realidad los pueblos originarios descubrieron aquello que traería gran parte de su destrucción. Claro. Por eso es tan importante el análisis de los hechos y los procesos en el marco de un contexto. Fíjense ustedes que a medida que hemos ido avanzando en el reconocimiento de derechos, ¿no?, tanto individuales como sociales, este concepto de raza se ha cambiado sustancialmente. Y nosotros en Argentina desde 2010 hemos cambiado esa idea del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. Esto no es solamente el hecho de la aceptación de la diversidad cultural, no implica solamente hacer un cambio para ver cómo quedamos bien, sino que es un cambio en cuanto a la concepción de cómo se construye una sociedad, cómo nos vinculamos entre nosotros y nosotras, y fundamentalmente cómo hacemos para que la sociedad sea más justa. Claro. Por eso no es casual que el reconocimiento del Día de la Diversidad Cultural se haya hecho en 2010, no antes ni después. Sí, y aparte tiene que ver con esto de, todos formamos parte de un mismo Estado,
¿no? Todos tenemos los mismos derechos, entonces esto de respetar de dónde venimos, dónde están los pueblos originarios, el respeto a sus tierras, incluso eso está sostenido en los nuevos artículos de la Constitución. Entonces está bueno esto de pensar, cuando uno, generalmente yo digo, cuando uno habla de construir ciudadanía, de construir el conocimiento histórico, debemos estar con la Constitución bajo el brazo. Debiera ser como una lectura obligatoria de todas las noches, leerte un articulito para ver dónde está esa construcción del Estado que en algún momento también fue novedoso en el 53, ¿no? Sin duda. Esta idea de la construcción de una sociedad con diversos ciudadanos, ¿sí?, iguales ante la ley. Eso es fundamental que lo rescatemos y lo destacamos. Somos iguales ante la ley, pero seguramente nuestros orígenes culturales, ¿sí?, y nuestras realidades culturales son muy diversas. Ahora, en la medida en que nosotros aprendamos a convivir entre culturas diversas, pero además a intercambiar, entre esas culturas, creo que nuestra vida va a ser mucho mejor. Digo, más en esta época en la que ciertos discursos políticos, que a mí particularmente me aterran, y quiero hacerlo explícito, suponen que para la mejora de una situación de crisis hay que destruir todo, ¿no?, que hay que arrasar, pensar en la idea de tierra arrasada. Claro, que en tal caso es una conquista, es volver a una conquista con esa idea que teníamos antes de decir, sacamos esta idea del Día de la Raza, ¿no? Claro, el tema es, nosotros vamos desarrollándonos como personas, como ciudadanos, como bien decías vos, Juan Carlos, pero el desarrollo de la ciudadanía supone pensar en el otro y en la otra, actuar en función del otro y de la otra, no de la detonación desde el punto de vista individual con promesas irrealizables, ¿no? O con esta idea que está apareciendo de nosotros vamos a gobernar el país de tal o cual manera porque somos superiores, culturalmente, ¿sí?, o porque vamos a solucionar los problemas metiendo a todo el mundo preso. Digo, estos son rasgos de violencia muy, muy, muy peligrosos, muy riesgosos. Sí, incluso pensando que una institución como la escuela lo que busca es precisamente, ¿no?, elevar, igualar. Exactamente. Y a partir de allí construir un territorio de paz. Exacto. Porque la escuela construye territorios de paz. Sí. No exenta de la escuela, no está exenta de la existencia de conflictos. ¿Por qué? Porque toda la vida social supone la existencia de conflictos. El tema es cómo resolvemos esos conflictos. Si la resolución pasa por aniquilar a quien tiene algún conflicto conmigo o con nosotros, bueno, vamos a un estado de barbarie que no va a tener solución ni respuesta. Creo que cuanto más paz, cuanto más comprensión del otro y cuanto más justicia y más reparto equitativo de la riqueza haya, creo que vamos a hacer una sociedad mejor. Incluso pensando el aula como un lugar de diversidad, ¿no?, Totalmente. de distintas culturas, porque en definitiva cada uno que llega viene con un elemento cultural diferente. Las aulas son claramente heterogéneas, mucho más desde que la escuela secundaria ha ido transformándose históricamente, ¿no? Originariamente la escuela secundaria nació para una élite, para una minoría. Cuando se organizó el Estado Nacional, fundamentalmente luego de la presidencia de Mitre, a partir de ese momento, los colegios secundarios, los colegios nacionales financiados y dirigidos por el Estado Nacional, se crearon con el objetivo de formar una élite, a una minoría. Con el correr de los años, el sistema educativo se amplió, el sistema educativo, tanto de nivel primario como el de secundario, se fue ampliando, ¿no? En los años 40 y 50 hubo una fuerte impronta de la escuela industrial, ¿no?, de la escuela, o las escuelas del trabajo, como se las conocía también, porque bueno, el tipo de escuelas que tenemos responden también a modelos de país, ¿no? Y un país en el que existía
como premisa el desarrollo industrial necesitaba escuelas con estas características. Sin embargo, la escuela no se hizo obligatoria, la escuela secundaria, sino hasta 2006. Y a partir de ese momento nosotros tenemos una escuela secundaria obligatoria. Hace ya varios años que la obligatoriedad se ha establecido como tal. Sin embargo, el hecho de que sea obligatoria ha permitido, por suerte, el ingreso de distintos sectores sociales a una escuela que antes era restrictiva y que era para pocos. Y que incluso si no estudiabas ibas a trabajar nada más. Claro, esa era la alternativa. Y ahora, bueno, tenemos que pensar que el trabajo no es lo que abunda tampoco y entonces Exacto. hay que formar al chico para que no esté en otros lugares. Exactamente, pero por eso digo que las aulas se han convertido en espacios de mayor heterogeneidad Así en este es. momento. Entonces, nosotros como docentes tenemos que desarrollar estrategias muy diversas para poder garantizar lo que es esencial, y lo que es esencial es el derecho social a la educación. De eso no hay discusión. Es decir, aparecen discursos. El otro día escuchaba a un candidato a presidente que decía: en mi provincia el que no sabe repite, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque digo, ¿cuál es la propuesta? ¿Te sanciono porque no aprendiste? ¿No existe otra posibilidad que sea: no aprendiste, te acompaño para que aprendas? O con qué estrategias me estoy manejando para que Exacto. aprendas, porque creo que también tenemos que hacer un mea culpa, que entre el ausentismo, que entre las condiciones a veces de las escuelas, estoy hablando en todo el territorio Sí, argentino, claro. las distancias a recorrer que tienen algunos chicos, la situación económica, es decir, hay muchos factores en que el chico puede no haber aprendido, y ahí es donde nosotros como Exacto. institución nos tenemos que replantear Exacto. el por qué pasó. El por qué, y buscar en forma colectiva, en equipo, buscar respuestas. Pues la idea no es sancionar, no es una práctica punitiva. Vos no aprendiste, entonces vas a tener que hacer de nuevo este año. Cosa que sucede, y vos, Juan, lo sabés mejor que cualquiera de nosotros, que la repitencia no necesariamente da buenos resultados. Así es. Los chicos con repitencia vuelven a tener las mismas dificultades y vuelven a repetir el año. Entonces, busquemos otras estrategias. Y en esa formación espiralada que tienen los diseños podemos seguir construyendo, Exacto. ¿no? Porque de eso se trata. Lucas, querías preguntar algo. Hablas de repitencia, me parece muy valioso, y en base a eso te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Crees que el sistema educativo tendría que pasar por unas reformas? ¿Tendría que cambiar? Totalmente de acuerdo con vos, Lucas. Si bien hay procesos en este momento, se están llevando a cabo procesos de revisión, por sobre todo de la escuela secundaria. Porque la escuela primaria está más estructurada, más armada en cuanto al acompañamiento pedagógico, el acompañamiento de aprendizaje de los chicos. En la escuela secundaria todavía estamos en un proceso de revisión. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, las voces de la escuela, ya que así se llama el programa, el interesante programa de ustedes, las voces de la escuela tienen espacio. Las posibilidades de transformación, tanto de los diseños curriculares como del formato de la escuela, es cierto que la escuela secundaria actual tiene que dar respuestas a un mundo del siglo XXI con un formato del siglo XIX. ¿Sí? Es evidente que esto es necesario reformularlo. Pero en este sentido, la Dirección Provincial de Educación, hablo de lo que sé, de que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La Dirección Provincial de Educación tiene las puertas abiertas, escucha las voces de los docentes, de los chicos, de las chicas, de las familias. Entonces, probablemente esos cambios en los que todos pensamos que deben realizarse van a tener un consenso mucho mayor que cuando se realizan desde un nivel central
hacia abajo. Claro. ¿No? Está bueno esto de, te quiero decir, que estés en la provincia que estés, si tu provincia también tiene la capacidad para escuchar las voces, ¿no?, de quienes hacen la escuela, en definitiva, te comuniques con nosotros para ver qué pasa en tu provincia, cómo es este modelo. Si bien nosotros tenemos el Consejo Federal de Educación, que de alguna manera nuclea a todas las escuelas, a todas la institución escuela, también tenemos esta cuestión de la particularidad de la diferencia territorial de nuestro país y cuestiones culturales que están muy marcados también en algunas instituciones. Entonces eso está bueno también decir que hay diversidad dentro de ese proceso de enseñanza, aprendizaje de acuerdo a las necesidades. Sin duda. Creo, Juan, que es interesante aclarar, porque muchas veces quienes no están cerca del sistema educativo suelen creer que hay decisiones que se pueden tomar a nivel nacional y que van a repercutir en todos los ámbitos en la provincia. Tengamos en cuenta lo siguiente. Desde la reforma de los años 90, te miro porque vos y yo hemos pasado por todas las reformas. Sí, nos faltó Sarmiento nada más a nosotros. Claro, ahí no habíamos llegado. Pero desde la reforma de los 90, las escuelas secundarias de las provincias que pertenecían a la nación, o sea que estaban financiadas por la nación, cuyos diseños curriculares estaban definidos por la nación, pasaron a las provincias. Esto no ha cambiado con la obligatoriedad de la escuela secundaria. Es decir, las escuelas secundarias dependen, ¿sí?, de las administraciones provinciales. Hay algunas excepciones, hay algunas escuelas universitarias, pero escasas. Entonces, esta transformación también permite que los diseños curriculares, ¿sí?, si bien hay definiciones a nivel nacional, pero cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias define sus contenidos, qué enseñamos, para qué y cómo lo enseñamos. Eso también puede permitir que los diseños tengan, de hecho lo tienen, una impronta bien particular, que es la impronta de las realidades culturales de cada una de las provincias, sin que esto suponga una fragmentación. Claro. Porque para eso hay una definición, como bien decía Juan Carlos, en el Consejo General de Cultura y Educación, que son aquellos contenidos mínimos básicos que se van a abordar en todas las jurisdicciones. Exacto, por eso eso te garantiza de alguna manera que todos la alfabetización básica la tenemos que tener, respetando estas cuestiones regionales o provinciales, ¿no? Que está bueno eso también, porque las necesidades son diferentes. De hecho, una comunidad rural tiene necesidades especiales y esos chicos y chicas necesitan un tipo de aprendizaje específico que quizás un chico de un ámbito urbano no lo necesita. Claro. Por eso los distintos ámbitos de aprendizaje, ¿no?, incluyendo a los de encierro, que también debiéramos respetar y tener en cuenta. Por eso digo que la educación no es una cuestión simplemente de la escuelita tradicional que nosotros la pensamos. No, y creo que por allí lo que nos faltaría, y esto es algo muy personal, lo que pienso es que nos dejen ser más libres en las escuelas, ¿no? Esto de no vayan acá, no hagan esto, todo es papelerío. A veces hay cuestiones que se ensucia demasiado la libertad del trabajo. Para eso hay directivos, para eso hay gente responsable. Tenemos que volver a confiar en los equipos directivos, en que esos equipos directivos tengan nuevas propuestas, porque creo que si alentamos desde abajo el cambio, como decía Marilena recién, pensar en que hay gente que está viviendo esa realidad y sobre esa realidad puede construir, y por eso yo te pido que vos envíes tus proyectos, porque todos podemos aprender del otro, y en esto de lo que es la formación docente, que es algo tan cuestionado también últimamente, ¿no? Parece que los docentes hemos perdido autoridad, o al menos esto es lo que siente la gente, y te quiero decir, y así no por ahí sí no la quiero cortar a Marilena cuando le hacemos todas las preguntas juntas, así ella puede. En esta encuesta que hicimos nosotros a través de la radio, te quiero decir que el 40% salió como que le gustó haber aprendido historia en la escuela secundaria. El otro 40% poco, y un 20% no le gustó aprender historia. O sea que tenemos un 60% que está entre el poco y el no le gustó aprender historia. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que
creo que hay errores, valga la redundancia, errores históricos en la enseñanza de la historia. Esta idea de que la historia es un proceso unilineal, unicausal, protagonizado por determinados personajes relevantes en un momento, olvidando los sectores subalternos, ha generado esta idea de que aprender historia es leer, memorizar, repetir o contar. Y esto poco tiene que ver con el aprendizaje de la historia. Estudiar la historia como si fuese un cuentito, te decían Exactamente, en algún momento. Te lo dicen sí. en algún nivel Sí, por ahí. Me han dicho, por sobre todo padres o madres, no sé por qué el nene no aprobó historia, si es como un cuentito. Claro. Es como si uno dijera, la vida cotidiana es un cuentito. Es un cuentito con conflictos permanentes, con estas con multicausalidades. dificultades, claro. No es un cuentito, sin duda. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a la historia para comprender la complejidad de la realidad pasada, que es tan complejo como la realidad presente. Entonces, hay un factor que me parece que es muy importante, junto con la formación docente que vos mencionabas, Juan. Otra cosa que me parece fundamental es la pasión y el entusiasmo con que uno enseña. Si yo no tengo interrogantes respecto de lo que es el pasado, poca curiosidad le puedo transmitir a los chicos y a las chicas. Si no problematizamos el abordaje de los contenidos y los enseñamos en forma lineal, o suponemos que un aprendizaje se puede evaluar exclusivamente por la resolución de un trabajo en el que, en mi época, cuando yo hice la secundaria, eran 20, 30 preguntas que se respondían en forma textual, que era lo más aburrido del mundo. El cuestionario famoso que hemos transitado nosotros. Claro. Y yo seguí historia, primero porque familiarmente había una tradición de acercamiento a lo histórico, pero yo seguí historia porque tuve un profesor maravilloso allá por los años 70, que tenía un dinamismo impresionante y no daba historia estrictamente, daba un área de las ciencias sociales. Ustedes saben que hay algunas materias que con los cambios políticos van cambiando de nombre y también de contenidos. Bueno, en esa época se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina. Años 70. Y 4. 74, que después 75. cambió, obviamente. Hacia el 76 cambia ERSA. En general, las materias que tienen un fuerte contenido de formación político-ciudadana cambian de acuerdo al color político de quien gobierne. O directamente se eliminan, como en la época de la dictadura. Claro. Y yo recuerdo el entusiasmo con que este docente nos explicaba la profunda problemática de los años 70 en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, yo cuando estaba en primer año decidí que iba a ser profesora de historia, teniendo 12 años. ¿Sí? Claro. Y le debo a ese entusiasmo de ese docente. Creo que junto con un conjunto de estrategias pedagógicas, cualquier acto educativo tiene que estar acompañado de la afectividad, de considerar al otro como una persona que necesita de nuestro acompañamiento y de nuestro afecto. ¿Sí? Pensando en esto en la neurociencia, ¿no? Cerebros que aprenden, y el cerebro aprende con las emociones. Y esto que vos decías antes, ¿no? Alguien que te marcó. Imagínate si todos los docentes pudiéramos marcar a nuestros alumnos en el mejor concepto de marcar, ¿no? De dejarle esta pasión, este gusto por las distintas ciencias. Los chicos vuelan solo. Esto es lo interesante. Porque yo seguí geografía porque también tuve una profesora que me dejó esa pasión por la geografía. Claro. Entonces, y creo que desde ahí uno toma ese trampolín para seguir poniéndole la misma pasión. Y hablando de la pasión de la geografía, yo lo salté a Lucas por la hora, pero él a las 1:30 tenía que decirnos lo que todos necesitamos saber. Ahora ya no es 1:30, pero sí cómo está el tiempo, Lucas. Hora 18, 44 minutos, temperatura 16 grados, humedad en la ciudad de Buenos Aires 50%.
Está bien, está lindo el tiempo, ¿eh? Este tiempo que cambió gracias a que el viento rotó, ¿eh? Después algún día, mira, tenemos tantos programas que estamos planificando, tenemos programas con meteorólogos para que nos enseñen a transmitir esto dentro de la escuela, para los que somos de geografía, por ejemplo, y a su vez estamos pensando este programa federal, las escuelas del norte, las escuelas del centro, las escuelas del sur, las del este y las del oeste. Algún día nos vamos a cruzar todos y eso es lo que estamos planificando. Así que qué bueno si decimos que todo es transversal, que todo es para formar a ese ciudadano, entonces que la división por área sea simplemente para explicar conceptualmente las ciencias, pero que después se aunan todo en ese ciudadano que nosotros queremos formar. Exactamente, en la ciudadanía y además en la mirada sobre la realidad, porque las distintas ciencias, ¿no?, que van adquiriendo mayor autonomía con el desarrollo o con el avance dentro de lo que es el sistema secundario, lo único que hacen en definitiva es enfocar su mirada en un aspecto específico de la realidad. Pero la realidad es un todo. La realidad es un todo de amplia complejidad. Entonces, esas relaciones, esas vinculaciones son aquellas de las que nosotros tenemos que dar cuenta, sin pensar que nuestras ciencias son islas, por otro lado, ¿no? Esta idea de, cuando éramos pibes nosotros, nos enseñaban la historia y sus ciencias auxiliares, ¿te acordás? Sí. Entonces, era la historia, la gran ciencia, y luego las otras que, cuyo nombre lo decía, auxiliaban a la historia. Y en realidad, actualmente hablamos de un campo mucho más amplio, que es el campo de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Con la especificidad que puede tener cada una de las materias, pero con la importancia que puede revestir para la investigación y para el aprendizaje la mirada multidisciplinar. Tal cual. ¿No? Tal cual. En algunos casos interdisciplinar, pero digo, eso es muy importante. Digo, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de la realidad actual de nuestro país a unos días de un nuevo acto eleccionario, si miramos la realidad exclusivamente de una perspectiva política, vamos a tener algunas respuestas. Si la miramos desde la perspectiva económica, otras. Ahora, la realidad es compleja. Claro. Es un conjunto de cuestiones vinculadas con la dimensión política, económica, social, cultural. Y aunque nos equivoquemos, o que no sé si es equivocarse el concepto, cada uno va a votar de acuerdo a sus ideales y a sus ganas de cambio o no. A ver, en una Argentina mejor, obviamente que hay que ir a votar, porque no son 40 años tirados a la basura. Todos tenemos que comprometernos, porque tampoco va a pasar porque haya una persona nueva o un partido nuevo o el que sigue, el que fuere, ¿no? Todos tenemos que tratar de hacer una Argentina mejor, dejar de pelearnos y esto, no hay castas, habemos personas dentro de un país. Lucas, vos querías hacer una pregunta. Sí, Mari, en añadidura a la pasión y el dinamismo al cual vos hacés mención, hay un factor muy importante que dificulta el aprendizaje, y esto lo digo como estudiante, y es que ya se ha perdido el formato físico. Quiero decir, ya no nos enseñan con libros, no leemos en papel, y a veces es realmente difícil sentarse a leer desde una tablet, desde una computadora. ¿Vos eso lo notás? Sí, yo creo que hay una serie de técnicas de abordaje, de tipos textuales específicos, ¿no? Como son los textos explicativos, informativos o argumentativos, en el caso también de la historia, que necesitan del uso del formato papel. No excluyente, ¿sí? No es excluyente esto, porque bueno, hay otras prácticas que están viabilizando el acercamiento a una lectura, no sé, a través de una herramienta como puede ser un celular o una tablet. Pero sí, yo creo que la práctica en el papel facilita mucho las cosas. Por sobre todo, supongo, Lucas, que vos estarás en la universidad. Sí. Claro. Sobre todo, teniendo en cuenta el tipo de lectura que se desarrolla cuando uno aborda textos universitarios, ¿no?
Sí, sí. Y aquello que por ahí voy a hacer en honor a Elena y lo que hacemos nosotros generalmente, esto es decir, bueno, si tengo una tablet, tengo papel al lado y puedo ir haciendo un mapa conceptual, un esquema Sin de duda. contenido, ¿no? Buscar en el diccionario lo que no entiendo, porque en historia esto es fundamental. Sí, si yo sí. hay una palabrita que no estoy entendiendo, que por varias razones son muchas últimamente las que aparecen como que no se entienden, entonces volver al diccionario, volver a la comprensión, y hay que leer tantas veces sea necesario hasta que esa comprensión aparezca, ¿no? Hasta que yo le encuentre sentido al texto también. Claro, todo eso se enseña. Sí. Porque, ¿por qué digo que se enseña? Porque entre niveles solemos pasarnos las responsabilidades, ¿no? El chico que entró a primer año, que viene de primaria, ya debería saberlo. Bueno, si no lo sabes, tu obligación como docente es enseñarlo. En algún momento tiene que aprender. Exacto. En el nivel universitario sucede lo mismo. Bueno, nosotros, quienes trabajamos en nivel secundario, estamos justo en el medio, ¿no? Entonces, siempre recibimos una serie de críticas, muchas muy fundadas, ¿eh? Sí, sí. Yo no estoy diciendo que estemos funcionando maravillosamente bien. Pero digo, como docentes tenemos que hacernos responsables de los aprendizajes no logrados. Por lo que decíamos recién, la educación es un derecho social y nosotros somos agentes del Estado. Trabajemos en la gestión pública o en la gestión privada. Somos agentes del Estado y tenemos la obligación de brindar todas las herramientas necesarias para que al menos el punto de largada de todos los chicos sea el mismo. Incluso después cada uno irá construyendo su propio camino. Teniendo esto de los diseños curriculares que son ley, por otro lado, Claro. hay que cumplir con esto. Sí, sí. Los vas a adaptar, lo que fuere, pero en función de eso todos tienen que poder llegar. Y el conocimiento es necesario. Exactamente. Hoy más que nunca. Un chico que va a la escuela y sale sin saber, sin conocer, estamos pecando nosotros. Esto vamos a decirlo de esta manera para que Sí, sí. resuene de otra forma, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hice yo para que este chico aprenda? ¿No? Simplemente le digo, te vas y después me traes un trabajito y lo apruebo porque me trajo el trabajo y nunca lo defendió. Entonces ahí empezamos con las fallas. Claro, por eso es importante tener en cuenta que junto con las estrategias que podemos desarrollar nosotros, cada uno de nosotros como docentes, hay planes provinciales y planes nacionales que intentan acompañar a aquellos que no logran o no han logrado, ¿sí?, los aprendizajes en tiempo y forma. Hay muchos planes en este sentido. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, no, pero a partir de este momento las acciones vinculadas con la educación van a ser privadas. Ojo, porque ahí sí vamos a dejar afuera a gente que necesita, a sujetos de derecho que necesitan de nuestro acompañamiento. Y es nuestra obligación, Sí. No es algo que se pueda poner en tela de juicio. No, y aparte, a ver, como todo en educación también merece su periodo de puesta a prueba, como han sido las escuelas piloto, para poder llevar a cabo algunos diseños, por ejemplo. En aquel momento, ya que vamos a hablar un poquito de historia de la educación, las famosas escuelas de Proyecto 13, cuando se ve, ¿no? Estas cuestiones donde se iba probando y no largando masivamente, esto de decir, se cortó o se cambia todo de golpe. No, claro. ¿No? Y de hecho, creo que en el mundo, si uno hace un poquito de análisis de los sistemas educativos en el mundo, nos podemos llenar la boca, pero todos tienen alguna cuestión donde el Estado se hace cargo. Y si nos vamos al caso Finlandia, ¿no? Finlandia, paradigma de la educación de calidad, supuestamente. Ya que ¿no? estamos, ¿no? Por eso mismo, si seguimos ese análisis, bueno, si estamos mirando siempre hacia este tipo de países, en Finlandia las escuelas son estatales, son del Estado y no hay escuelas privadas en tal caso. Hasta los hijos de los funcionarios van a esas escuelas y las escuelas tienen que funcionar. Entonces en las escuelas tiene que estar el docente tiene que estar contenido también, el docente tiene que estar bien pago, el docente tiene que tener capacitación, tiene que obligarse a sí mismo a capacitarse, porque esa pasión que en algún momento por ahí puede empezar a bajar, hay que retroalimentarla, y ahí están los equipos directivos, el Estado, todos aquellos que tienen que repuntar. Pero también es una iniciativa personal, porque cuando yo estoy adentro del aula estamos mis alumnos y yo. Y entonces ahí es donde ese es el respeto que yo le tengo que dar a los chicos, ¿no? Es decir, bueno, me estoy preparando, me preparo y te preparo una clase digna para vos. Claro.
Creo Claro. que ahí estaría un poco esta cuestión fundamental. ¿Hay algo más, Lucas, que tengas? No. ¿No? Perfecto. Mari, como acá el tiempo pasa volando y en cualquier momento Coco nos va a decir, hay que ir cerrando. ¿Cuánto nos está quedando, Coco? ¿5? 6. Bien, mira cuánto tiempo nos queda. ¿Cómo, a ver, sí, dentro de lo que sos formadora y nosotros hemos compartido mucho el tema de la formación superior y todo lo demás. Para aquella gente que recién se inicia en la docencia y que a veces es simplemente pensar en que tiene un tiene un trabajo fijo, etcétera, lo que ya sabemos es la cuestión laboral, pero ¿qué le dirías a esa gente que recién inicia en la docencia y que a veces se encuentra con un panorama tan desolador y que quiere escapar para otro lado? Bueno, yo le diría lo que siento después de casi 45 años en la docencia. Es la mejor elección que hice en mi vida. Porque, nuestras vidas van adquiriendo sentido en la medida en que las destinamos a otros y a otras. Digamos, esta mirada individualista de yo me salvo solo, o me dedico a ser el gerente de una empresa, que está muy bien, para quien desee ser gerente de una empresa, que lo sea. Pero digo, quienes pensamos en una sociedad mejor, creemos que los trabajos y las acciones tienen que ser colectivos. Y la docencia permite eso, permite una construcción colectiva, y permite una construcción colectiva de una sociedad mejor. Creo que podemos mejorarle la vida a nuestros chicos y chicas y mejorárnosla a nosotros, en una acción mutua. Quienes pensamos que la vida tiene sentido en función de los y las demás, creo que la docencia es el mejor camino que se puede elegir. Nadie se hace rico en la docencia, eso queda absolutamente claro, ¿sí? Pero no es nuestro objetivo. Esto no significa que toda nuestra acción tiene que ser solamente voluntariosa, ¿no? Y que como es una vocación, claro. No. Somos profesionales y trabajadores de la educación con derechos y obligaciones. Y entre los derechos, por supuesto, está el de un salario digno. Pero fundamentalmente es el trabajo con personas. Y el trabajo con personas adquiere características completamente distintas a lo que puede hacer, no sé, una producción de tipo industrial, ¿sí? O un trabajo gerencial que no esté estrictamente vinculado con la gente. Y creo que no hay nada mejor que la gente. Creo que hasta el más duro se hablando cuando ve la transformación que van sufriendo los chicos, cuando incluso le empieza a gustar tu materia, ¿no? Claro. Puedes decir, profe, con esto, qué bueno lo que nos dijo hoy, qué bueno lo que aprendí hoy, que está bueno que reconocer que aprendieron y claro. que uno es el puente para llegar a ese aprendizaje. Exactamente. ¿No? Y yo que te conozco hace años, precisamente sé de esto porque tus alumnos lo dicen, ¿no? Cuando hablan de la profesora Cabrera, me abrió la cabeza, me voló la cabeza, como dicen los chicos, ¿no? Y eso... Ojo que volar la cabeza ahora puede ser peligroso. Bueno, no, pero en estos tiempos... En el mejor de los sentidos, cuando los chicos sí, dicen claro. Esto de que, a ver, no entendía nada y ahora entiendo, ¿no? Y esto está bueno, porque quiere decir que no estuvo en vano dentro de la escuela y que esto que vos decís no son solamente palabras. Lo que yo quiero decir es que, visto en vos, tus palabras tienen acción, tienen realidad, y Gracias, eso es lo Juan. importante. Sí, y si bien como decíamos con Lucas hace un ratito, por ejemplo, toda la producción audiovisual puede ser una herramienta, no hay mejor herramienta para llegar a nuestros chicos y chicas que la palabra y el acompañamiento. El diálogo, el estar cerca, ¿sí? El estar cerca de ellos y de ellas. Creo que tenemos que recuperar esto, ¿no? Tenemos que recuperar la palabra, y la palabra certera, la palabra de acompañamiento, la palabra que explica, que entiende, que acompaña, ¿sí? Para que los resultados sean mejores. Y de un adulto preparado, ¿no? Sí, responsable claro. de lo que está haciendo, Sí, no de totalmente. alguien que se le ocurrió meterse al aula un día y decir, bueno, hoy te voy a enseñar historia porque fue lo que más fácil me resultó aprender. Entonces, ahí sí entra en juego esto de la vocación, la decisión,
como vos Claro. bien lo dijiste, de que voy a ser transformador. Entonces, creo que ahí está esto bueno que tiene la docencia, una de las tantas cosas buenas que tiene la docencia. Sí, y más en el campo de nuestras ciencias, Claro. ¿no? Digo, a partir del pasado, yo no voy a abordar todo el pasado en su conjunto porque es imposible, pero lo abordo en función de las preguntas que me hago en el presente, Ujú. para explicar el presente y para cambiarlo. Eso es fundamental. Digo, esa conciencia de la que hablábamos de ciudadanía tiene que ver con esto, con cambiar el presente, no todo, no, porque no hay que detonar la realidad, pero sí cambiar aquellas cosas que no nos permiten un desarrollo en comunidad un poco más justo, ¿sí? Y más beneficioso para todos y todas. Tal sin cual. Y duda. por eso creo que solamente así vamos a poder construir un mundo de paz. Una paz que tan necesaria y tanta fuerza tiene hoy la palabra, ¿no? Con lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el mundo. Bueno, Que- vos fíjate, por ejemplo, qué importante es la historia. Y yo no soy especialista en el tema, me refiero a cercano y Medio Oriente. Sí. Imposible entender la problemática entre Israel, Palestina y el accionar de Hamás sin un abordaje histórico. Claro. Y no cualquiera lo puede explicar, ¿sí? Creo que hace falta una lectura muy profunda y de especialistas en el tema. Y siempre la historia también es lectura. La historia es buscar imágenes, la historia es andar por la ciudad y mirar los edificios. La historia está presente permanentemente. Y ni te cuento la historia reciente, que eso sería tema para otro programa. Sin duda. Y que nosotros a veces la tenemos tan ahí, a veces en la misma escuela es poco tomada, porque, bueno, siempre dice esto, la historia, trabajemos, a ver, desde que apareció el hombre sobre la tierra, y sin embargo... Claro, precisamente cuando empezamos este agradable encuentro con ustedes, chicos, en serio, hablamos de octubre como un mes particular. 12 de octubre y 17 de octubre, que está 17 de octubre del 45, tan fuertemente ligado a nuestra realidad y a nuestra historia reciente. Pero eso es tema para otro Sí, encuentro, sin duda, porque no quiero acá, robarles más tiempo. Nuestro Coco nos está diciendo que nos tenemos que ir, pero viste qué rápido pasó el tiempo, Muy Lucas, rápido. ¿no? Sobre todo cuando hay alguien que te habla de la historia y te hace un análisis del presente, como puede hacerlo María Elena. Así que, María Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, por chicos, un acompañarnos. verdadero Y este gusto, es nuestro realmente. presente, que sabes que nuestro Muchísimas gracias. diseñador, que es Pato Azor, ha hecho Qué bien imagen tan elegido el lindo. título, que las Y- voces se escuchen. Sí, y eso es lo que Gracias. queremos. Gracias por ser parte de estas voces de la escuela, por traernos esta realidad de las escuelas. Y bueno, tenemos muy poquito tiempo, nos estamos despidiendo, y comunícate con nosotros después que veas el programa, después que puedas pensar y decirnos, estamos para escucharte, y dejarnos en tal caso también algún mensajito, porque esto es Voces de la Escuela y vos tenés la voz en Radio Sónica. Gracias y hasta la semana próxima. Gracias, Lucas, gracias, Coco, gracias. Mari, muy amable. Chau. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica, nominados a los